Un protestante intervino en mi página en Facebook y me dejó una retahíla de supuestas afirmaciones de qué cosa hicieron los apóstoles y cómo los apóstoles no tenían nada que ver con las prácticas de la Iglesia Católica. Y estaba pensando, bueno, este señor entra a mi página solamente para insultar a la Iglesia Católica y para denigrarla. Lo bloqueo y se acabó el problema. Pero los argumentos de esta persona son tan ridículos que decidí poner mi respuesta básicamente haciendo referencia a la evidencia de cómo el fanatismo termina alterando la salud mental de la persona y cómo las afirmaciones eran afirmaciones ridículas. ¿A qué quiero llegar con este punto de vista? Hoy en día, la postura inspirada en los valores cristianos está bajo ataque cultural y político. Cultural lo vemos en las redes sociales, lo vemos en el mundo académico, ¿no? Lo vemos en los programas de televisión, lo vemos en los reportajes, lo vemos en el humor, en las comedias, lo vemos en las telenovelas, en los culebrones, y político lo vemos en las decisiones políticas que quieren tomar en nuestros países a favor de igualar a las uniones homosexuales al matrimonio, al único matrimonio, legalizar el aborto, infringir la libertad religiosa, infringir la libertad y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y todos estos son desafíos que cuestionan a cualquier cristiano, independientemente de que sean católicos o no. Entonces, nosotros que estamos en medio de esta batalla, tenemos que quitar completamente de nuestro rango de interés a esos protestantes anticatólicos, porque esos protestantes anticatólicos están viviendo en otro planeta, están mal de la cabeza, no entienden quién es el enemigo. El enemigo no puede ser la Iglesia Católica. Y este Johnny Fernández, porque ha puesto un post público, o sea que lo puedo llamar por su nombre, Johnny mal deletreado además, pero ese ya es otro problema, no tiene nada que ver con ser protestante, hace una retahíla de afirmaciones. Dice, ¿los apóstoles tenían un papa por dirigente? No, pone. Sí tenían. No se llamaba papa, se llamaba Pedro. Papa después es un nombre. Ellos enseñaron que el fundamento de la iglesia es solo Jesucristo. Efectivamente, es solo Jesucristo, pero Jesucristo nombró a una cabeza. ¿Los apóstoles rezaban a María o a los santos o a los ángeles? No. Sí rezaban a los ángeles. O sea que no sabe lo que dice. ¿Los apóstoles veneraban algún tipo de imágenes? No sabemos. Existe arte paleocristiano del siglo I. O sea que los indicativos más bien tienden a decir que sí o que no. Pero estos son incultos, pues. Son incultos, son ignorantes. ¿Los apóstoles usaban ropas sacerdotales? No. Jesús tampoco usaba ropas así. No, los apóstoles vestían como se vestía en la época y hoy en día los sacerdotes visten como se viste en esta época. No se visten como se vestían los sacerdotes o los cardenales en el siglo XV. Mi pregunta a este amigo es, ¿y tú te vistes como se vestían los apóstoles? La respuesta es no, entonces eres un mal cristiano. ¿Se dan cuenta la estupidez? ¿No? ¿Los apóstoles recibían confesión de pecados? No. Sí, Señor, sí recibían. ¿Los apóstoles rezaban el Padre Nuestro o el Ave María? No. Los apóstoles no rezaban el Padre Nuestro, pero sí está en la Biblia. Cuando los apóstoles dicen enséñanos a rezar, el Señor Jesús le enseña a rezar el Padre Nuestro. Jesús les enseñó a no hacer vanas repeticiones. Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Imagínense la psicosis, la ignorancia de esta persona. ¿Los apóstoles rezaban por los muertos? No. Sí, claro que rezaban por los muertos. Está en el Hechos de los Apóstoles. ¿Los apóstoles bautizaban bebés? No. Sí bautizaban bebés. Está en los Hechos de los Apóstoles. ¿Los apóstoles practicaban el celibato obligatorio? No, todos eran casados. Falso. Sabemos que Pedro era casado. Pero todo lleva a indicar que Santiago y Juan no eran casados, eran jóvenes, todavía vivían bajo su padre. Dejan a su padre precisamente para seguir a Jesús. Y nunca se casaron. Juan era célibe, nunca se casó. Entonces, se dan cuenta de la ignorancia y además lo pone en Facebook. Orgulloso él, ¿no?
¿Los apóstoles hacían romerías o procesiones? No, sí hacían, pues. Cumplían con las actividades de culto. Con las actividades del culto judío, Jesús les enseñó, vamos a cumplir esto. Jesús, que estaba por encima de la ley, les enseñaba a practicar los hábitos y las costumbres de la ley, participar de la fiesta de las tiendas, participar de la cena pascual. Entonces, justamente ahí viene la gran pregunta, porque poco después de que esta persona posteó estas ridiculeces, una hermana católica postea: denunciemos como enemiga de la Iglesia una página en Facebook que se llama El Engaño de la Iglesia Católica. Pero esta página, El Engaño de la Iglesia Católica, es una paginita diseñada con palitos para comer comida china. Tiene 16.000 seguidores, o sea, no tienen ni para el té. Usan unos memes que son de pésima calidad y de pésimo gusto, y presentan a una imagen de un papa con la cara totalmente desfigurada y unos cuernos saliéndole de la mitra. ¿Para qué le vamos a prestar atención a estos señores que están disparando para donde no deberían disparar? Y no nos hacen nada. ¿Ustedes creen que algún católico va a dejar de ser católico por esta página pésimamente hecha? No, no perdamos el tiempo con los pocos cristianos anticatólicos, porque esos pocos cristianos protestantes anticatólicos que quedan y que no son hermanos separados, los hermanos separados son los otros, son los que se portan bien. Esos son loquitos, son loquitos. Es ese tipo de personalidad que se adhiere con fanatismo a alguna idea y ya no importa cuál es la idea, resulta que es el protestantismo. Pero necesitan encontrar enemigos para defender a su propia iglesia. Y en vez de encontrar el enemigo en la secularidad, lo encuentran en la Iglesia Católica. Entonces, esos son resabios, restos. La iglesia, las comunidades protestantes están cambiando dramáticamente. O se están mundanizando completamente, como en Alemania, donde ya son indistinguibles de la secularidad, o están cerrando filas con la Iglesia Católica porque la reconocen como la máxima autoridad moral. Y aquí estoy repitiendo las palabras del gran predicador evangélico Billy Graham. Billy Graham fue el que dijo: el Papa, refiriéndose al papado en general, estaba hablando de Juan Pablo II, pero refiriéndose al papado, es la máxima autoridad moral en la cristiandad, la máxima autoridad moral. Esos son los hermanos separados. Con ellos alguna vez nos juntaremos. Entonces, no perdamos, como se dice en el Perú, pólvora en gallinazos, ¿no? Los gallinazos son los buitres, son estos pájaros negros feos que están, digamos, con la carroña. No vale la pena gastar la pólvora en alguien que simplemente no representa ninguna competencia. Simplemente hay que elevar una oración por ellos, ¿no? Y pedirle a Dios que algún día les muestre el camino de la salud mental, sobre todo, ¿no? De la salud mental. Es muy importante entender esta realidad. Cada vez son menos los evangélicos que recurren a pasajes interpretados literalmente cuando discuten con los católicos. Son normalmente protestantes nuevos, poco formados, recientes, todavía fanáticos, entusiastas, que leen la escritura y como nunca la han leído y no la han leído en contexto, encuentran estas frases y las aplican así, arrojándoselas a los católicos. Y normalmente los protestantes no creen en cosas que están dichas textualísimamente, no solo textualísimamente en las Sagradas Escrituras. Y es lo que me encanta a mí utilizar cuando he tenido la oportunidad de discutir con hermanos separados, con protestantes, ¿no? Cuando un protestante me cita cualquier cita bíblica para tratar de demostrar que la Iglesia Católica está equivocada, ¿no? Me citan fuera de contexto, el no te harás una imagen, etcétera, etcétera. Lo primero que les digo es, les cambio el tema a lo siguiente.
¿Cómo puede ser que tú no creas en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, cuando Jesucristo textualmente, Jesucristo dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomad y comed, esto es mi cuerpo? ¿Qué parte de ese texto tú no entiendes? Y normalmente ningún protestante tiene una respuesta para eso. Entonces ellos tienen que admitir dos cosas: o que son unos traidores al Evangelio porque no creen que la presencia real de Jesús es una verdad, o tienen que aceptar que la Sagrada Escritura tiene que leerse en su contexto. Digo esto porque un hermano me pregunta por millonésima vez el clásico tema de por qué nosotros llamamos a los sacerdotes padres cuando ellos utilizan el conocido pasaje de Mateo 23, 8 al 11, ¿no? Donde dice: vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, es una de las traducciones, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Muy bien. Cuando un evangélico dice: ¿y ustedes por qué llaman padre a sus sacerdotes cuando Jesucristo ha dicho que a nadie deberíamos llamar padre? Miren, la primera respuesta es muy sencilla. ¿Y cómo le llamas a tu papá? Si a nadie deberíamos llamar padre, ¿cómo llamas a tu papá? Mejor dicho, para no violar el pasaje de Mateo 23, 8 al 11, ¿cómo llamas al Señor que te procreó con la señora que te procreó y que estaban unidos muy probablemente en un sacramento llamado del matrimonio? ¿O no? ¿Cómo le llamas? Ah, le llamas padre. Pero si Jesús está prohibiendo, pues, que se llame padre. No, pero en este caso es que es mi padre, pues, porque es mi padre genético. ¿Dónde está la excepción que Jesucristo dice en este pasaje de Mateo 23, 8 al 11, donde diga: no llames ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo? Aquí Jesucristo no agrega ninguna variable, diciendo: salvo que sea tu papá. A ese sí le puedes llamar Padre. Con él sí puedes celebrar el Día del Padre. No, pues. Es obvio que lo que está diciendo Jesucristo es que a nadie se le puede dar la autoridad y la credibilidad que corresponde solamente a Dios. A nadie se le puede dar el culto y el respeto que corresponde solamente a Dios. Pero en la tradición cristiana, en el Nuevo Testamento, la cantidad de veces en las que San Pablo, especialmente el apóstol Juan, se proclama Padre, ¿no? Veamos nosotros en 1 Corintios 4, por ejemplo, San Pablo diciendo: aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo el que por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. O sea, lo que está diciendo es: yo soy tu papá. En la carta a Filemón, cuando intercede por el esclavo Onésimo, le dice: te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, refiriéndose a Onésimo, al esclavo que se escapa de Filemón y viene a buscar a San Pablo, ¿no? Estamos hablando en el capítulo 10 de la carta a Filemón. San Juan llama 30 veces, no sé cuántas veces: hijos míos, hijitos míos. ¿Cuántas veces llama a los padres padres? Y que estaría prohibido siendo el mismo San Juan, ¿no? Y San Juan, por ejemplo, en la primera de Juan, capítulo 2, os he escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Si nosotros no pudiéramos llamar a nadie, ¿cómo podemos ver? Miren toda esta cantidad de textos de San Juan
sobre todo en sus cartas 1 y 2 de San Juan, dice: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Os escribo a vosotros, hijos míos, en la última hora, y ahora, hijos míos, permaneced en él, hijos míos, que nadie os engañe. Es decir, hasta qué punto los mismos apóstoles, San Pablo, San Juan especialmente, también Santiago, hacen referencia a la paternidad espiritual sin ningún problema. Ellos, que fueron los primeros en haber escuchado a Jesús predicar y advertir sobre el no uso de padre, son los primeros en utilizar ese término de paternidad espiritual, los primeros. Y estos primeros cristianos son los que van a utilizar el término padre de la iglesia para referirse a aquellos que los han dirigido en la doctrina de la iglesia. Y de ahí heredamos el término padres de la iglesia, término que muchos de los protestantes aún reconocen cuando estudian a este periodo de los primeros grandes desarrolladores de la doctrina cristiana de los primeros siglos. Entonces, es tan absurdo como el hecho de la enorme contradicción que existe cuando, utilizando los supuestos 10 mandamientos de la versión protestante, en la que dice: no te harás un ídolo ni de adobe, ni de arcilla, ni de metal, y esto se supone que es en contra de que nosotros nos hagamos estatuas o imágenes de la Virgen María, de los santos. El texto está advirtiendo contra hacerse ídolos, no contra hacerse imágenes. Porque, como saben ustedes, el mismo Dios le pide a Moisés que construya una serpiente de bronce y la ponga en medio del campamento, y que aquellos que son picados miren a la serpiente de bronce y así se van a ver sanados de la picadura mortal de las serpientes. Entonces, ¿cómo es que Dios, que ordena que no se hagan ídolos de bronce, etcétera, manda a hacer una serpiente de bronce? Eso nunca lo contestan los protestantes. ¿Por qué? Porque se fanatizan con un texto específico, lo lanzan a los católicos y lamentablemente toman un amplio uso, una amplia ventaja de nuestra ignorancia de las Sagradas Escrituras y de su contexto. Es bueno recordar, en consecuencia, hermanos, que cada vez que ustedes no conozcan la respuesta de algún texto bíblico que les arroje un protestante, ustedes tienen una respuesta en dos partes muy sencilla. Primero, decirle: mira, no conozco el contexto de este texto que me mencionas, pero lo voy a averiguar y te voy a responder con toda calma. ¿Por qué, hermanos? Porque los protestantes están equivocados en todas. A cada una de sus preguntas hay una respuesta buenísima que tiene la Iglesia Católica. Entonces, se trata de tener eso en cuenta y saber que los católicos estamos en todas y tenemos respuestas, y todas esas respuestas las vamos a tener a mano. Así que no hay que preocuparse ni temer por el hecho de que tú no sepas la respuesta. No significa que la respuesta no exista. La respuesta existe a todas las preguntas protestantes. No conozco una sola pregunta protestante, de las más complejas de los protestantes más cultos, a los que no existe una respuesta católica perfecta, contundente y exacta. Y la segunda parte, dile: oye, y mientras averiguo, sácame de una duda. ¿Tú proclamas las grandezas de la Virgen María? Y obviamente, pues, el término Virgen María para los protestantes es como si les echaras ácido clorhídrico, pues, en la cara, ¿no? Y cuando digan: no, porque María no es, etcétera, se manden su rollo antimariano, dile: oye, pero mira, en el Evangelio de Lucas se dice: desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Entonces, te pregunto, si va a ser felicitada por todas las generaciones y ella lo está anunciando en la Biblia,
¿cómo tú no formas parte de esas generaciones que la proclaman bienaventurada? Por lo menos digamos juntos, pues, bienaventurada María. A ver, acompáñame a decir bienaventurada María, porque está en la Biblia. A ver qué cosa te responde. Entonces, tengamos la certeza que en las Sagradas Escrituras siempre vamos a encontrar la confirmación de lo que los católicos creemos y la negación de lo que los protestantes sostienen. Que tengas un buen día.